con mi alabanza. Es más que palabras, esto no es una actuación. No es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tercer y último video de esta serie, Estudiando la Biblia en Cuarentena. Y el tema de hoy día es acerca de las traducciones de la Biblia. Vamos a estar viendo un poco qué traducciones tenemos a la mano y también cuál debe ser nuestra postura al momento de usar diferentes tipos de traducciones para estudiar un pasaje de la Biblia. Ahora, para esto he dividido este estudio en 3 puntos importantes, así es que vamos a empezar el primer punto y en este caso empezaríamos con la historia de la traducción de la Biblia. ¿Sí? Ahora, para empezar a hablar acerca un poco de la historia de la traducción de la Biblia, tenemos que entender que en este caso la Biblia, originalmente, los manuscritos originales, fueron escritos en este caso en hebreo, en arameo y en griego. El Antiguo Testamento en este caso fue escrito en hebreo y algunas partes fueron escritas en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito enteramente en griego debido a que obviamente en la etapa donde se desarrolló el griego predominaba, ¿sí? Ahora estamos hablando de los manuscritos originales, o sea, son los textos originales y los primeros textos que existen de la Biblia. Ahora, es importante resaltar en este caso que una de las primeras traducciones que surgen en estas etapas es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Y esta traducción recibe el nombre, por ejemplo, de la Septuaginta. Ahora, con el transcurso del tiempo crece la necesidad de una mayor cantidad de traducciones de la Biblia en diferentes idiomas, ¿no? Siendo uno de estos idiomas el latín. Posteriormente, la Iglesia Católica denegó el libre acceso a las Escrituras al pueblo, convirtiendo el estudio de la Biblia en un privilegio de algunos.
Y con el paso del tiempo, obviamente, la libre traducción de la Biblia se empieza a dar, así es que empiezan a desarrollarse diversas traducciones, las cuales tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, vamos a hablar en este caso del segundo punto, que es el siguiente, y trata acerca de la equivalencia literal o dinámica en este caso. Y para empezar este punto vamos a comenzar con una pregunta, que es la que muchos de ustedes de repente se han hecho, ¿no? ¿Cuál traducción es la mejor o la más óptima para entender y estudiar la Biblia? Entonces, para esto definiremos que hay dos formas de traducir la Biblia. Una utiliza la equivalencia literal, la cual interpreta palabra por palabra de forma literal la sección o parte que se está traduciendo, y la otra es la equivalencia dinámica, que nos permite traducir una sección o parte desde el punto de vista del contexto de lo que sucede en las escrituras, facilitando la interpretación de la idea principal. Ahora, para poder explicar un poco esta parte, vamos a desarrollar un ejemplo. Y para eso vamos a leer el siguiente versículo. Vamos a ir a Romanos 12:20 y vamos a empezar a leer este versículo, pero primero lo vamos a leer en la versión de Reina Valera de 1960. Y dice lo siguiente: así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ahora, vamos a leer el mismo versículo, pero en este caso de la traducción de Dios habla hoy, que dice lo siguiente: y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Ahora, a primera vista, los dos textos parecen iguales, pero al final se puede leer la diferencia. En este caso, mientras la Reina Valera del 60 priorizó mantener la traducción literal del texto o el manuscrito original, la traducción de Dios habla hoy tradujo la misma sección, pero priorizando la idea principal de esa parte y de esa forma hacerla más entendible, ¿no? Ahora, esto es importante de notarlo, ¿por qué? Porque de repente puede que nosotros queramos entender o poder estudiar más a fondo el contexto bajo el cual se desarrolla el versículo y de repente nos va a convenir una traducción más que la otra, ¿no? Entonces, y en este caso vamos a pasar al tercer punto en el cual vamos a hablar de eso, que tiene que ver con el propósito principal. Entendiendo un poco acerca de lo que hemos estado discutiendo, creo que en verdad la mayoría de traducciones son útiles al momento de poder entender y tener una percepción más exacta de lo que se quiere estudiar dentro de la Biblia. Pero creo que en este caso nosotros podemos utilizar una u otra versión dependiendo del propósito para el cual usaremos la traducción. En este caso, por ejemplo, estábamos hablando lo mismo. Si de repente, por ejemplo, se nos hace difícil comprender o explicar una sección de la Biblia, podríamos utilizar una traducción que sea dinámica, entre las cuales están, por ejemplo, la NBI o la de Dios habla hoy. Pero por el otro lado, si es que nosotros queremos estudiar la Biblia con el uso de las palabras literales de la versión original, podríamos consultar con las Biblias con una traducción literal, ¿no? En este caso como la Reina Valera o la Biblia del Oso, ¿no? Ahora, creo que un buen punto de partida también es la comparación de varias versiones. ¿Eso qué significa? Que obviamente vamos a tener un entendimiento más objetivo si es que tenemos varias versiones, en este caso, de la misma parte o del mismo fragmento que estamos estudiando, para obviamente entender con mayor profundidad a qué se refiere la Biblia, en este caso de lo que nosotros estamos leyendo o estudiando, ¿no? Algo que también puedo recomendar en este caso es que puedan bajar algún tipo de programa que nos pueda facilitar en este caso tener las traducciones o bueno, las escrituras originales, por ejemplo en hebreo, arameo o griego, y poderlas estudiar en paralelo, por ejemplo, con las traducciones que tenemos hoy en día, ¿no? Si hay la posibilidad de eso, también sería muchísimo mejor, ¿no? Porque en este caso podríamos entender con mucho más contexto a qué es lo que se está refiriendo la Biblia en ese caso, ¿no? Ahora, por último, también hay que entender que en cada una de las traducciones también vamos a tener diferentes tipos de versiones. En este caso, por ejemplo, la traducción de Reina Valera del 60 tiene una nueva versión que es la Reina Valera contemporánea, por ejemplo, ¿no? Y las versiones se van a ir dando conforme va pasando el tiempo, puesto que las traducciones en este caso tampoco son perfectas, ¿no? Con cierto, digamos, paso del tiempo se van, haciendo revisiones y van saliendo nuevas versiones, en este caso de las traducciones que nosotros ya tenemos. Y eso también es importante a tenerlo en cuenta.
Bueno chicos, eso ha sido todo en este caso por el día de hoy. En más rato nos vamos a estar reuniendo en Zoom, así es que les pido que se queden conectados para poder vernos y conversar un rato. Ya saben, se pueden suscribir al canal en la parte de acá abajo, así es que nos vemos en el siguiente video. Un abrazo. These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm coming home to say I'm coming home to you. Hold on to my embrace, this time I promise it won't break. I'm hoping that things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart.